Imagínate estar encerrado en tu propio hogar, donde mirar por la ventana no es solo peligroso, es una sentencia de muerte. Afuera, el mundo se ha distorsionado. Algo o alguien está transformando en monstruos a las personas que se atreven a observar demasiado, y tú debes de averiguar qué está sucediendo. Esta es la premisa de Look Outside, un RPG de terror que combina elementos de horror corporal con el terror cósmico, cuya jugabilidad y aspectos de sus enemigos nos recuerda a otros títulos de la misma índole como Fear and Hunger o Black Souls. En esta historia, el jugador asumirá el papel de Sam, un hombre solitario que vive en un edificio de apartamentos cuando ocurre un misterioso y aterrador fenómeno. Las personas que miran por la ventana se transforman en grotescos y violentos monstruos. Nadie sabe por qué ocurre ni cómo detenerlo. El mundo exterior se ha vuelto completamente hostil y el interior del edificio pronto se convierte en una trampa de pesadilla. Con los suministros escaseando y el peligro acechando en cada esquina, Sam se ve obligado a salir de su apartamento para explorar, recolectar recursos y sobrevivir, enfrentándose a horrores indescriptibles que solían ser sus vecinos. En su camino conoce a extraños personajes, algunos humanos, otros no tanto, con quienes puede formar alianzas o enfrentarse dependiendo de sus decisiones. La trama gira en torno a la paranoia, la supervivencia y la lenta revelación del origen del fenómeno, mientras Sam se enfrenta no solo a los monstruos, sino también a su propia cordura. Cada expedición y encuentro revela más pistas sobre la causa del desastre, empujando al jugador a cuestionar qué es real, qué es ilusión y qué ocurre realmente cuando miras hacia afuera. El juego ofrece múltiples finales dependiendo de las decisiones del jugador, revelando diferentes capas del misterio en cada partida, y en este vídeo veremos todos y cada uno de ellos. Dicho esto, acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Nuestra historia comienza en el apartamento número 33, en cuyo interior vive Sam, un hombre que es descrito como de mediana edad, de estatura y complexión media, con ojos hundidos y algo feo, hogareño, desempleado y adicto a los videojuegos. Esa noche Sam tiene una horrible pesadilla y se despierta con una extraña sensación, un deseo irrefrenable y casi irresistible de mirar por la ventana de su habitación como si algo lo estuviera llamando. Pero antes de poder hacerlo, es detenido por su vecina Sybil, de la que solo podemos ver su ojo a través de una grieta. Ella le hace saber que están viviendo un extraño fenómeno que durará 15 días y que durante este tiempo no debe de abandonar el edificio, pero hace especial hincapié en que pase lo que pase, nunca mire por la ventana. Si el jugador decide ignorar la advertencia de su vecina, descubriremos que tenía razón y que mirar por la ventana no solo le provocará a Sam una muerte espantosa, sino que también conseguiremos un game over instantáneo. Sabiendo esto, el objetivo de Sam será sobrevivir durante esos 15 días, pero para ello deberá de abandonar su apartamento y explorar las 5 plantas que conforman su edificio, incluidos el sótano, para ir en busca de comida, suministros, algo para defenderse y a poder ser respuestas. De esta forma, su apartamento se convierte en el único lugar seguro del edificio, donde nuestro protagonista puede dormir para recuperarse, ducharse, cepillarse los dientes, cocinar recetas, crear objetos e incluso jugar a sus videojuegos favoritos para no perder la cordura.
Pero una vez que Sam se atreve a salir de su apartamento, descubre que fuera todo ha cambiado. Ya no es el lugar agradable y seguro que solía ser, y ahora sus vecinos deambulan por los pasillos transformados en horribles monstruos, algunos de ellos hostiles, quienes no pudieron resistir la tentación de mirar por sus ventanas. Durante su exploración, Sam se topa con unos tipos que visten túnicas negras y que dicen formar parte de un grupo llamado los Astrónomos. Este grupo, conformado por 5 integrantes, nos hacen saber de la existencia del visitante, el responsable de todo lo que está sucediendo. La fundadora de este grupo y la primera persona en observar al visitante fue Sybil, la vecina de Sam. Sybil era una astrónoma que descubrió un extraño objeto celeste, el ya mencionado visitante, mientras investigaba la desaparición de un grupo de estrellas. Fue la primera en observar al visitante a través de su telescopio y comenzó a experimentar sus efectos mutantes en su cuerpo y su cordura. Presumiblemente, por eso la despidieron de su trabajo un mes antes de los eventos del juego. Su atención también fue lo que hizo que el visitante se fijara en la Tierra y se acercara para observarla más de cerca. Esta mujer fundó el grupo de astrónomos para intentar comunicarse con el visitante, rescatando algo de significado tras la inevitable destrucción que causaría. Según Beryl, otro de los miembros, Sybil perdió la razón y su cuerpo se degradó a lodo tiempo atrás, cuando vivía en la habitación 12 y no en la 35. En cualquier caso, su presencia en el apartamento 35 durante el desastre es todo un misterio. Sam se topará con los diferentes miembros de este grupo por los pasillos, quienes pretenden realizar un ritual en el techo del edificio con la esperanza de poder comunicarse con el visitante. Para ello, le pedirán al protagonista que les ayude, encontrando 4 objetos que representen al visitante para así ofrecérselos, pero dependerá del jugador el llevar a cabo o no esta tarea. El hecho de que los astrónomos vistan túnicas, guantes y oculten sus rostros nos puede llevar a pensar que no son del todo humanos y que han sido afectados por la exposición al visitante. El visitante es una entidad cósmica que provoca que quien lo vea, ya sea directamente o indirectamente a través de una fotografía o incluso una descripción escrita, se transforme rápidamente en un monstruo. La historia de Look Outside transcurre durante los 15 días que permanece cerca de la Tierra. El visitante es, en esencia, una criatura enorme que se extiende a través del espacio interestelar. Su tamaño es tal que las señales de su sistema nervioso tardan muchísimo en recorrer todo su cuerpo y algunas partes de él funcionan de forma independiente. De hecho, es mucho más grande que todo el sistema solar, pero no genera ni parece verse afectado por la atracción gravitatoria. Como explican los astrónomos, el visitante altera lo que observa como parte de su naturaleza. Sus especiales efectos de distorsión sobre los seres vivos se deben, en cierto sentido, a sus intentos de comunicarse con ellos, como lo haría con otras partes de sí mismo. Debido a su modo de percepción alienígena, cualquiera que vea una descripción suficientemente detallada de él hace que el visitante lo perciba, desencadenando sus efectos nefastos sobre ellos. Así fue como Sybil lo atrajo de forma no intencionada a la Tierra. De hecho, el vigilante solía vagar por la Vía Láctea y ya visitó la Tierra hace siglos, pero no se percató de la existencia humana, puesto que nadie fue capaz de verlo.
Durante la estancia del visitante cerca de la Tierra, se produjeron otras anomalías, además de los efectos conocidos en humanos, otros animales y plantas. Se observó una extraña distorsión en el interior del edificio de apartamentos, como la distribución de los vestuarios y pasillos que se extendían y formaban bucles infinitos. Esto pudo haber sido en sí mismo un efecto de la mirada del visitante, o quizás producto de los nuevos poderes de uno o más individuos recientemente maldecidos. Otro efecto cuya observación se confirmó a nivel mundial fue la aparición de ruido que oscureció las fotografías digitales tomadas durante este periodo. Este es el final malo por defecto y se consigue si Sam espera que pasen los 15 días sin intervenir en el ritual de los astrónomos o en cualquier otro evento importante. En la última mañana, el juego te preguntará si es seguro mirar fuera. Si el jugador decide hacerlo, se topará con una imagen desoladora, pues el mundo está irreconocible. El visitante se habrá marchado, pero el cataclismo se ha cobrado más de 2/3 de la humanidad. Los pocos que han sobrevivido, los ahora llamados malditos, tienen deformaciones grotescas y la mayoría sufren de depresión, paranoia y psicosis. Pero también están los dioses, 124 monstruos gigantescos, súper inteligentes y completamente inhumanos, quienes se han convertido en los tiranos de este nuevo mundo. Por otro lado, Sybil ha desaparecido sin dejar rastro y en su apartamento solo queda un enorme agujero, como si el visitante se la hubiera llevado consigo al marchar. Este final se consigue si Sam le entrega a Jasper, el líder de los astrónomos, 4 ofrendas falsas o incorrectas. Al realizar el ritual, el resultado es catastrófico y los astrónomos mutan y se fusionan en una horrible criatura. Estos le piden a Sam que intente él mismo realizar el ritual, pero al hacerlo, el resultado es mucho peor. Sam convulsiona, su cabeza se parte, sus extremidades se estiran y su mente se fragmenta en algo más allá de la comprensión, convirtiéndose en algo llamado fractal viviente. Si Sam le entrega a Jasper al menos una ofrenda correcta, el resultado del ritual seguirá siendo malo. Sam huye de la escena de la azotea mientras los astrónomos se transforman en abominaciones retorcidas. Se tambalea hasta su apartamento cubierto de sangre, horrorizando a sus amigos. Mientras corre hacia el baño, se percata de que su visión se ve doble y de que siente frío y náuseas. Al mirarse al espejo, nota cómo aparecen manos extras, pues mientras estaba en la azotea, miró al visitante y en consecuencia ahora se está transformando. Sam trata de calmarse y cierra los ojos una y otra vez, convenciéndose de que no es real, pero la cruda realidad es inevitable. Este final es uno de los más espantosos. Para conseguirlo, Sam debe entregarle a Jasper al menos una ofrenda correcta y un objeto específico, un conejillo de indias enjaulado. El ritual falla y el conejillo de indias muta, convirtiéndose en un dios llamado Shin Amon. Si Sam no logra derrotarlo, perderá el conocimiento. Los años pasarán y el visitante se ha ido, pero el mundo ha quedado en ruinas, acechado por horrores, especialmente por el nuevo dios rata, quien disfruta destruyendo ciudades y devorando personas. Pero lo más escalofriante de todo es que en su piel se pueden apreciar los rostros de pánico de sus innumerables víctimas, quienes gritan de horror ya que nunca morirán. Y una de esas caras es la de Sam, quien continuará gritando por toda la eternidad.
Para este final hay que seguir los mismos pasos que en el anterior, con la diferencia de que Sam logra derrotar a Shin Amon en el tejado, o al menos eso es lo que él cree. Mientras se derrumba, el dios rata continúa agitándose y haciéndose más grande, y Sam se percata de que su supuesta victoria solo le ha servido para que crezca más rápido ahora que no existen limitaciones. La carne del roedor se expande, ocupándolo todo, y Sam termina formando parte de esta entidad devoradora de planetas. Al final, Shin Amon consume la Tierra, llegando incluso a darle un mordisco a la Luna. Todo lo que queda es el colosal Shin Amon, compuesto de innumerables seres, incluido Sam, flotando en el frío vacío del espacio. Si Sam le entrega a Jasper las 4 ofrendas correctas, pero luego huye de la azotea o es asesinado por el ser en el que se convirtieron los astrónomos, conocido como los 4 exaltados, desbloquearemos este final. En él, el 90% de la humanidad ha sido aniquilada por los 4 exaltados, que ahora vuelan por el cielo, gritando y absorbiendo humanos. Los 4 exaltados gobiernan la tierra sin ningún tipo de oposición. Algunos incluso ofrecen sus vidas voluntariamente con la esperanza de poder ascender al paraíso. En este final, Sam entrega las 4 ofrendas correctas, pero en vez de huir, logra derrotar a los 4 exaltados, pero se niega a mirar la verdadera forma del visitante. Sin embargo, al regresar a la Tierra, se da cuenta de que la interacción lo ha cambiado. Su cuerpo ha crecido hasta alcanzar un tamaño colosal, con cientos de nuevas extremidades, cada una provista con nuevos y extraños sentidos. A pesar de su aspecto grotesco, la cordura de Sam sigue intacta, y durante los siguientes años hace uso de su nuevo cuerpo y sentidos para ayudar a la humanidad a reconstruirse, pasando a ser conocido como el protector de la Tierra. Así vemos cómo el mundo se recupera y Sam, a pesar de su aspecto, está rodeado de amigos y se siente feliz, aceptando el cambio, pero conservando su humanidad. Para este final hemos de seguir los mismos pasos, pero esta vez Sam decide mirar la verdadera forma del visitante. Este plasma la experiencia de su propio cuerpo inmenso en la mente de Sam, siendo demasiado para él. Su cerebro queda abrumado, sus recuerdos se borran y su percepción del tiempo y del lenguaje desaparecen a medida que su mente se reorienta para comprender la magnitud del visitante. Todo esto sucede en menos de una centésima de segundo, mientras sus células cerebrales implosionan y se reforman en algo nuevo. Como resultado de esto, el visitante se marcha, pero deja tras de sí la horrible bestia en la que se ha convertido Sam. Sam devora personas, haciéndose más grande con cada víctima, ya que estos pasan a formar parte de su cuerpo, de tal forma que su tamaño se expande por todo el mundo, estrangulando la civilización y desarraigando todo. Los supervivientes se sienten perseguidos y el mundo nunca se recupera, pues la curiosidad le condujo a la aniquilación total y a una existencia sin sentido. Look Outside es una experiencia profundamente simbólica que explora el impacto del aislamiento, el miedo colectivo y la fragilidad mental. A nivel psicológico, el juego actúa como una metáfora de los peligros de la exposición al trauma externo, representado por mirar por la ventana, y cómo éste puede deformar la percepción de la realidad y la identidad. Sam, el protagonista, encarna al individuo que lucha contra la desintegración emocional en un entorno colapsado. El encierro en su apartamento representa un refugio mental frente a un mundo exterior que ha perdido su lógica.
La constante tensión entre salir para sobrevivir y quedarse para protegerse refleja dilemas comunes en personas que sufren ansiedad o trastornos del estrés postraumático. Los personajes que Sam encuentra, muchos de ellos excéntricos o trastornados, son proyecciones del deterioro social y emocional que sobreviene en contextos de crisis. La presencia de múltiples finales también resalta la importancia de las elecciones individuales frente al caos, una idea clave en psicología existencial. Lo que vemos puede cambiar lo que somos. A veces, enfrentarse sin preparación a la oscuridad del mundo, ya sea literal o interna, puede tener consecuencias irreversibles. El juego sugiere que la supervivencia no depende solo de la fuerza física, sino de la resiliencia mental, del saber cuándo observar y cuándo es mejor cerrar las cortinas. Si te gustaría saber más sobre este juego y quieres un vídeo explicativo sobre sus NPCs o incluso un bestiario, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.